¿Qué harías si el mundo entero te dijera que aceptes una mentira? ¿Hasta dónde llegarías para descubrir la verdad sobre la persona que más amas? Esta es la historia de Carmen, una madre que se enfrentó al sistema, a la lógica y a la propia muerte. Se adentró en la oscuridad de un cementerio para desenterrar a su hijo, pero en su lugar, desenterró una conspiración impensable. Prepárate para un relato que te helará la sangre y te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el sacrificio y el honor. Carmen vivía en Alquería Blanca, un pequeño pueblo de Cáceres donde los días transcurrían lentos y predecibles. Viuda desde hacía años, su única luz era su hijo, Javier. Un chico brillante y lleno de vida que, contra todo pronóstico y los deseos de su madre, decidió alistarse en el ejército. Buscaba un futuro, una aventura lejos de los campos de olivos. Fue destinado a una misión de paz en el Sahel, un lugar del que Carmen solo sabía por las inquietantes noticias. Hace un mes, 2 oficiales de uniforme se presentaron en su puerta. Con voces graves y ensayadas, le informaron que el cabo Javier García había fallecido. Un ataque al corazón fulminante, dijeron. Una tragedia imprevisible. Pero para Carmen, las piezas de esa historia nunca encajaron. La noche en el cementerio de Navalmoral era densa y fría. La luna llena, como un ojo vigilante y pálido, bañaba las lápidas con una luz fantasmal. El único sonido que rompía el silencio sepulcral era el golpeteo rítmico y sordo de 2 palas hundiéndose en la tierra reseca. Cerca de una tumba reciente, 2 hombres de aspecto rudo trabajaban sin descanso, sus alientos formando nubes de vaho en el aire gélido. No hablaban, solo el esfuerzo y el chirrido metálico de la herramienta contra alguna piedra ocasional. A pocos metros, sentada en un banco de forja helado, una figura inmóvil observaba la profanación. Era Carmen. Su rostro, surcado por el dolor, era una máscara de determinación impenetrable. El viento susurraba entre los cipreses, como lamentaciones de almas perdidas, pero ella no sentía ni el frío ni el miedo. Solo una necesidad ardiente que la consumía por dentro, la necesidad de saber la verdad. Uno de los hombres, un tipo corpulento al que llamaban el Chato, se detuvo para secarse el sudor de la frente con el dorso de una mano sucia. Miró a Carmen. «Señora, ¿está segura de esto? Todavía podemos parar. Dejar al chaval descansar en paz». Su voz era rasposa, un murmullo grave en la quietud de la noche. Carmen ni siquiera parpadeó. Su mirada estaba fija en el montículo de tierra que crecía junto al hoyo. «No he pagado para que penséis. He pagado para que cavéis», respondió ella, con una voz tan afilada y fría como el acero de las palas. El otro hombre, más delgado y nervioso, conocido como el Flaco, soltó una risa sin alegría. «Es que no lo entiendo. Sacamos el ataúd, ¿y luego qué? No se lo va a llevar a casa, ¿verdad?» Carmen suspiró, un sonido casi imperceptible. «Solo quiero verlo, una última vez, para asegurarme. Luego lo volvéis a enterrar». El Flaco negó con la cabeza mirando a su compañero. Estaba claro que pensaban que el dolor la había vuelto loca, pero el dinero era bueno, muy bueno. Volvieron a clavar las palas en la tierra, con más fuerza esta vez, queriendo acabar cuanto antes. Mientras ellos cavaban, la mente de Carmen se escapó de aquel lugar macabro. Volvió a la tarde en que Javier, con sus 18 años recién cumplidos y un brillo de desafío en los ojos, le anunció que se alistaba. Estaban en la pequeña cocina de su casa en Alquería Blanca. El olor a pisto recién hecho flotaba en el aire. «Mamá, quiero hacer algo importante, servir a mi país, ver mundo. No quiero quedarme aquí a ver pasar la vida». Ella sintió un nudo de hielo en el estómago. Le suplicó que fuera a la universidad, que estudiara, que tenía talento de sobra. «¿Para qué, mamá? Para acabar con una carrera y sin trabajo, como tantos otros. El ejército me da una estabilidad, un propósito». Discutieron durante horas, pero ella sabía que era inútil.
Javier había heredado la terquedad de su padre. Al final, se rindió, abrazándolo con una mezcla de orgullo y un miedo atroz que le atenazaba el corazón. Un miedo que, ahora lo sabía, estaba más que justificado. Los recuerdos se agolpaban, dolorosos y vívidos. La despedida en la estación de autobuses de Cáceres. El abrazo torpe y rápido. Lucía, su novia de toda la vida, llorando en silencio a su lado. Las dos mujeres se quedaron allí, viendo cómo el autobús se convertía en un punto lejano en la carretera, llevándose una parte de sus vidas. «Tranquila, Lucía, volverá pronto», le dijo Carmen, aunque intentaba convencerse a sí misma. Durante los primeros meses, todo fue bien. Javier llamaba cada semana, su voz llena de entusiasmo, contando historias sobre el entrenamiento, los nuevos amigos, los paisajes africanos tan distintos a su Extremadura natal. Hablaba de la disciplina, del compañerismo. Parecía feliz. Carmen guardaba cada palabra como un tesoro, releyendo sus mensajes una y otra vez, aferrándose a esa normalidad artificial que la separaba del abismo de la preocupación. Pero poco a poco, las llamadas se hicieron más esporádicas. Y el tono de su voz cambió. Una noche, el teléfono sonó. Era Lucía, que estudiaba en Salamanca. Su voz era un hilo tembloroso de pánico. «Carmen, ¿has visto las noticias?» Carmen estaba en la cocina, fregando los platos del día. «No, hija, estaba con mis cosas. ¿Qué ocurre?» Podía sentir el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Ha habido un ataque cerca de su base. Hablan de bajas españolas. El plato que sostenía se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo de baldosas. El mundo se detuvo. Corrió al salón y encendió la televisión. Un reportero con chaleco antibalas hablaba de una escaramuza con insurgentes locales. Mostraban imágenes borrosas de vehículos militares y humo. Un rótulo en la parte inferior de la pantalla confirmaba lo peor. 2 soldados españoles fallecidos en acto de servicio. Carmen se derrumbó en el sofá, incapaz de respirar. El universo entero se había reducido a una sola pregunta desesperada. ¿Era Javier uno de ellos? Las siguientes 48 horas fueron una tortura de silencio y espera. Ni una llamada, ni una noticia. El teléfono de Javier estaba apagado. Carmen y Lucía se consumían en la incertidumbre, llamando a todos los números oficiales que encontraban, solo para toparse con respuestas vagas y burocráticas. La información se comunicará a las familias por los canales adecuados. No podemos confirmar ni desmentir ninguna identidad por el momento. Finalmente, el coche oficial de color oscuro se detuvo frente a su puerta. Un comandante y un capellán, ambos con rostros sombríos, le hablaron del corazón de Javier, de cómo su cuerpo joven y fuerte simplemente se había detenido. No mencionaron ningún ataque, ninguna escaramuza. Fue un fallo cardíaco, señora. A veces ocurre. Una fatalidad. Carmen, aturdida por el shock y el dolor, apenas pudo procesar las palabras. Algo no cuadraba, una disonancia terrible entre lo que decían las noticias y lo que le estaban contando. Pero el dolor era tan inmenso que ahogaba cualquier duda. El funeral se organizó con una rapidez casi indecente. Un ataúd sellado. Honores militares. Una bandera de España doblada con precisión y entregada en sus manos. El pueblo entero de Alquería Blanca se volcó en apoyarla, pero sus palabras de consuelo eran como cuchillos que removían la herida. Ella no quería compasión, quería respuestas. Unas semanas después, llegó por correo un sobre con el sello del Ministerio de Defensa. Contenía el certificado de defunción y otros documentos. Carmen los dejó sobre la mesa de la cocina, incapaz de mirarlos. Fue Lucía quien, en una de sus visitas, los cogió con manos temblorosas. La joven palideció de repente. «Carmen». Su voz era un susurro. «¿De qué te dijeron que había muerto Javi?» Carmen la miró, extrañada. «De un infarto, ya te lo dije».
Lucía negó con la cabeza mostrándole el papel. Aquí pone que la causa de la muerte fue una neumonía bilateral severa. El mundo de Carmen se inclinó sobre su eje. Infarto, neumonía. Dos versiones oficiales completamente distintas. Esa contradicción fue la chispa que encendió la llama de su determinación. Ya no era solo dolor, era rabia, una furia fría y lúcida. Al día siguiente, cogió un autobús a Cáceres y se presentó en la subdelegación de defensa. La hizo esperar durante horas en un pasillo impersonal con olor a lejía. Finalmente, la recibió un capitán con el pelo engominado y una mirada de fastidio. Le expuso las dos versiones, la del infarto y la de la neumonía. El capitán suspiró, como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Señora, son tecnicismos. Una neumonía grave puede provocar un fallo multiorgánico, incluyendo un paro cardíaco. Es compatible. La respuesta era tan pulcra y ensayada que resultó insultante. Quiero ver el informe completo de la autopsia, exigió Carmen. El capitán se reclinó en su silla. Esa documentación es clasificada por motivos de seguridad del operativo. Compréndalo. Carmen se levantó, sintiendo que la sangre le hervía. No. No lo comprendo. Lo que comprendo es que me están mintiendo sobre la muerte de mi hijo. La idea de la exhumación nació de la desesperación más absoluta. Se lo contó a Lucía en voz baja, como si las paredes de su propia casa pudieran escucharla. La chica la miró horrorizada. Carmen, eso es una locura, es ilegal. Nos meteremos en un lío terrible. Pero Carmen estaba decidida. ¿Qué más me pueden quitar, Lucía? Ya me lo han quitado todo. No voy a vivir el resto de mi vida con esta duda. Necesito saber qué hay en esa caja. Necesito saber si es mi hijo. Su convicción era tan férrea que Lucía acabó cediendo. Juntas, planearon el viaje a Navalmoral de la Mata, la ciudad donde estaba el cementerio en el que, supuestamente, habían enterrado a Javier, cerca de la base desde la que había partido a su misión. Carmen retiró todos sus ahorros del banco, el dinero que había guardado con tanto esfuerzo para los estudios de su hijo. Ahora lo usaría para desenterrar su verdad. Todo o nada. Encontrar a los hombres adecuados no fue difícil. En los bares más sórdidos de la estación de autobuses, el dinero habla un idioma universal. El chato y el flaco eran conocidos en la zona por hacer trabajos que nadie más quería. No hicieron demasiadas preguntas. Vieron los billetes y asintieron. El plan era sencillo. Lucía, con su cara de niña buena, se encargaría de distraer al viejo guarda del cementerio. Un par de botellas de orujo y una conversación amable serían suficientes para mantenerlo ocupado en su pequeña garita. Mientras tanto, Carmen guiaría a los hombres hasta la tumba. Era la sección militar, una fila de cruces idénticas y anónimas. La de Javier solo se distinguía por el nombre grabado en una pequeña placa metálica. Cabo Javier García. Carmen acarició el metal frío. Se sentía como una profanadora, pero también como una justiciera. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. De vuelta en la noche helada del cementerio, el sonido metálico rompió sus pensamientos. ¡Ya está! La pala del chato había golpeado la madera del ataúd. El sonido retumbó en el silencio, profundo y hueco. Los dos hombres trabajaron con más ahínco, apartando los últimos terrones de tierra para despejar la tapa. Con un esfuerzo coordinado, pasaron unas cuerdas por debajo y tiraron con fuerza. El ataúd, un simple cajón de pino barnizado, emergió del hoyo y lo depositaron con un golpe sordo sobre la hierba. Es muy ligero, jadeó el flaco sorprendido. Carmen se acercó, el corazón martillándole en la garganta. Su hijo era un hombre fuerte, alto, de casi 90 kilos cuando se fue. Este ataúd no parecía pesar más que una caja de cartón vacía. Un nuevo terror, más agudo e irracional, se apoderó de ella.
«Abridlo», ordenó con un hilo de voz. Los hombres intercambiaron una mirada de duda, pero la orden fue tajante. El chato sacó una palanqueta de su bolsa y la encajó en la junta de la tapa. Hizo palanca. La madera crujió en protesta. Los clavos rechinaron al ser arrancados. Con un último empujón, la tapa se levantó y cayó a un lado. Los tres se asomaron al interior al mismo tiempo. La luz de la luna se derramó dentro del ataúd, revelando su contenido, y los tres retrocedieron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Carmen se llevó una mano a la boca para ahogar un grito que no era de dolor, sino de puro y absoluto desconcierto. El flaco soltó una maldición. El chato se quedó mirando, boquiabierto, sin poder creer lo que veía, porque dentro de la caja de pino, sobre el forro de satén blanco, no había ningún cuerpo. No había un uniforme, ni restos, ni nada. El ataúd estaba completamente lleno de sacos de arena y ladrillos. Estaba vacío. ¿Dónde está el muerto?, balbuceó el flaco, mirando a su alrededor como si esperara que el cuerpo apareciera de la nada. El chato soltó una carcajada nerviosa y amarga. Se ha fugado. Miró a Carmen, que seguía paralizada, con los ojos fijos en el engaño. Bueno, señora, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a enterrar los ladrillos? La pregunta la sacó de su estupor. Una claridad gélida inundó su mente. No, de ninguna manera, dijo con una firmeza que sorprendió a los hombres. Dejadlo todo como está. Coged vuestro dinero y marchaos. Desapareced. Les entregó el resto del fajo de billetes. Los dos hombres no necesitaron que se lo dijeran dos veces. Se escabulleron entre las tumbas y desaparecieron en la oscuridad. Carmen se quedó sola, junto a una tumba abierta y un ataúd lleno de arena. Sacó su viejo teléfono móvil. La primera llamada fue para Lucía. «Sal de ahí ahora mismo». La segunda, con dedos temblorosos, fue para la Guardia Civil. La llegada de los coches patrulla, con sus luces azules barriendo las lápidas, convirtió la escena en algo surrealista. Al principio, los agentes no podían creer la historia de Carmen. Pensaban que era una pobre mujer enloquecida por el dolor. Pero la tumba abierta y el ataúd lleno de ladrillos eran pruebas irrefutables. Cuando amaneció, el cementerio era un hervidero de actividad. La policía judicial acordonó la zona. Llegaron periodistas. La noticia corrió como la pólvora, primero a nivel local, luego nacional. Madre descubre que la tumba de su hijo soldado está vacía. El titular era una bomba. El escándalo era mayúsculo. El Ministerio de Defensa se vio obligado a emitir un comunicado torpe, hablando de un lamentable error administrativo y prometiendo una investigación exhaustiva. Pero nadie se creía ya sus palabras. La mentira había quedado al descubierto de la forma más macabra posible. Los días siguientes fueron un caos de interrogatorios y ruedas de prensa. Carmen y Lucía fueron trasladadas a un hotel bajo protección. La Fiscalía Militar tomó las riendas del caso. El capitán que había atendido a Carmen fue relevado de su puesto. El comandante de la base fue suspendido. Las cabezas empezaban a rodar. Finalmente, un fiscal militar, un hombre mayor de rostro cansado y ojos honestos, se sentó frente a Carmen en una sala de interrogatorios. Le pidió disculpas en nombre de las Fuerzas Armadas, y luego le contó la verdad. Una verdad mucho más compleja y terrible de lo que jamás hubiera imaginado. Señora García, su hijo no murió de un infarto, ni de una neumonía. De hecho, no tenemos constancia de que su hijo esté muerto. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué quiere decir?», susurró. Durante la patrulla en la que supuestamente falleció, continuó el fiscal, su unidad fue emboscada. Hubo un tiroteo intenso. En la confusión, varios soldados se dispersaron. Cuando todo acabó, reunieron al pelotón. Faltaba un hombre, su hijo, el cabo García. Lo buscaron durante días, pero no encontraron ni rastro de él, ni su cuerpo, ni su equipo. Desapareció.
El fiscal hizo una pausa, midiendo sus palabras. El mando de la operación, para evitar el pánico y un escándalo político por tener un soldado desaparecido o posiblemente capturado, tomó una decisión terrible. Decidieron declararlo oficialmente fallecido por causas naturales. Era más sencillo, menos problemático. Falsificaron los informes, celebraron un funeral falso con un ataúd lastrado. Nunca imaginaron que una madre tuviera el coraje de hacer lo que usted ha hecho. Carmen lo escuchaba, pero su mente solo podía procesar una cosa. Desaparecido. No muerto. Desaparecido. La esperanza es un veneno dulce y terrible. Durante los siguientes 6 meses, Carmen vivió en un limbo de agonía y expectación. El escándalo en el ejército continuó, con dimisiones y juicios marciales. Pero a ella ya no le importaba. Solo vivía pendiente del teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Las autoridades le decían que estaban trabajando a través de canales diplomáticos, que los servicios de inteligencia estaban sobre la pista, pero no había ninguna certeza. Podía estar vivo, prisionero en algún lugar olvidado. O podía estar muerto, su cuerpo perdido para siempre en el desierto. Lucía volvió a sus estudios, pero llamaba cada día. Ambas se aferraban a un clavo ardiendo, a la posibilidad casi milagrosa de que Javier siguiera vivo. Carmen envejeció 10 años en aquellos meses. Su pelo se volvió completamente blanco. Cada día encendía una vela en la iglesia, no por el alma de su hijo, sino por su vida. Una mañana muy temprano, cuando la primera luz del alba apenas teñía el cielo de alquería blanca, alguien llamó a su puerta. No con el timbre, sino con unos golpes suaves, casi tímidos. Carmen pensó que serían los vecinos, o quizás más periodistas. Con el corazón encogido abrió la puerta, y se quedó congelada. En el umbral, recortado contra la luz del amanecer, había un hombre. Era más delgado, con la barba crecida y una cicatriz que le cruzaba la ceja. Sus ojos parecían más viejos, marcados por un sufrimiento que ella no podía ni empezar a comprender. Pero era él. Era la mirada de su hijo. Era Javier. Carmen pensó que estaba soñando, que su mente finalmente se había roto. Se llevó una mano al pecho, sintiendo que le faltaba el aire. «Mamá, he vuelto», dijo él con una voz ronca, rota por la emoción. Y entonces, el mundo de Carmen, que se había hecho añicos, empezó a reconstruirse. Se desmayó. Cuando despertó, estaba en su cama, tapada con su vieja manta de ganchillo. Y él estaba allí, sentado en una silla a su lado, sosteniendo su mano. Era real. Estaba vivo. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control, lágrimas de alivio, de alegría, de un dolor acumulado que por fin encontraba una salida. ¿Cómo? Fue lo único que pudo decir. Javier le contó su historia. Durante la emboscada, una explosión lo dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba prisionero de un grupo insurgente. Lo mantuvieron cautivo durante meses en condiciones infrahumanas, trasladándolo de un lugar a otro. Lo interrogaron, lo maltrataron, pero sobrevivió. Finalmente, gracias a una operación secreta de los servicios especiales, él y otros rehenes fueron liberados. Lo llevaron a un hospital militar en el extranjero. Y allí, al cruzar sus datos, saltó la alarma. El sistema decía que el cabo Javier García estaba muerto y enterrado. Nadie lo estaba buscando, era un fantasma. «No me dejaron llamar, mamá», explicó Javier, con la voz llena de frustración. «Tuve que pasar semanas de interrogatorios, revisiones médicas, informes. Querían asegurarse de quién era, de lo que había pasado. Fue una pesadilla burocrática. En cuanto me dieron el visto bueno y me licenciaron, cogí el primer tren para venir aquí. Tenía que verte». Carmen lo abrazaba, lo tocaba, como para asegurarse de que no era una aparición. Olía a tabaco y a hospital, pero era el olor de su hijo vivo.
La noticia de su regreso fue el segundo terremoto que sacudió al país. El fantasma del Sahel había vuelto a casa. Las mentiras del gobierno y del ejército quedaron expuestas de la forma más brutal. Pero para Carmen, nada de eso importaba ya. Tenía a su hijo de vuelta. Había ido hasta el final del mundo. Había profanado una tumba y desafiado a todos. Y su fe, su increíble y obstinada fe de madre, había sido recompensada. La vida en Alquería Blanca intentó volver a la normalidad, pero ya nada era igual. Javier era un héroe local, aunque él rehuía esa etiqueta. Las cicatrices de su cautiverio no eran solo físicas. Tenía pesadillas, momentos de silencio en los que su mirada se perdía en el horizonte. Carmen se dedicó a cuidarlo, a alimentarlo, a devolverle la vida que le habían robado. Le preparaba sus platos favoritos. Le hablaba de cosas sencillas del pueblo, intentando anclarlo de nuevo en la realidad. Lucía venía cada fin de semana desde Salamanca. Su amor, paciente y constante, fue el mejor bálsamo para el alma herida de Javier. Juntos, los tres, empezaron a sanar, a reconstruir un futuro que les habían intentado arrebatar. Carmen a veces miraba a su hijo reír con Lucía en el patio, y un escalofrío le recorría la espalda al pensar en lo cerca que estuvo de perderlo todo por una mentira. El chato y el flaco nunca fueron encontrados. Se desvanecieron con su dinero, convirtiéndose en una leyenda local, los profanadores que ayudaron a una madre a destapar la verdad. Carmen nunca se arrepintió de lo que hizo aquella noche. Cruzó una línea sagrada, pero lo hizo por un amor aún más sagrado. A veces, por la noche, cuando el viento soplaba entre los olivos, recordaba el tacto frío del banco del cementerio, el sonido de las palas, el olor a tierra húmeda. Y en lugar de sentir horror, sentía una extraña paz, la paz de haber luchado, la paz de haber ganado. Sabía que la vida de Javier nunca sería sencilla, que las sombras de lo que vivió siempre estarían ahí, pero estarían juntos para enfrentarlas. Y eso era lo único que importaba. Su hijo había vuelto de entre los muertos, y ella, de alguna manera, también. El proceso judicial contra los mandos militares fue largo y mediático. Se destapó una red de encubrimientos y negligencias. Carmen fue llamada a declarar. Se sentó frente al tribunal, serena y firme, y contó su historia. No con odio, sino con la dignidad de quien solo busca justicia. Su testimonio fue demoledor. No pedía venganza, solo que se reconociera la verdad y que algo así no volviera a sucederle a ninguna otra madre. Su fortaleza inspiró a todo el país. Se convirtió sin quererlo en un símbolo de la lucha del ciudadano común contra el poder deshumanizado del sistema. Recibía cartas de apoyo de todas partes de España. Personas que veían en ella un reflejo de sus propias batallas contra la injusticia. Pero para ella, su única victoria era ver a Javier cada mañana en la mesa del desayuno, vivo y a su lado. Un año después del regreso de Javier, el pueblo se vistió de fiesta. Se casaba con Lucía. La pequeña iglesia de Alquería Blanca estaba abarrotada. Javier, con un traje elegante, esperaba en el altar. Ya no parecía un soldado roto, sino un hombre joven y lleno de esperanza. Cuando Lucía entró, del brazo de su padre, radiante de felicidad, una sonrisa iluminó el rostro de Javier. Carmen los miraba desde el primer banco, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de tristeza. Veía el futuro. Veía nietos corriendo por su patio. Veía la vida triunfando sobre la muerte y la mentira. Había pasado por el infierno, había cavado en la tierra buscando un cuerpo y había encontrado un alma. El alma de su hijo, que había vuelto a casa para quedarse. Y ese era el final feliz que nadie, ni siquiera ella en sus sueños más locos, se había atrevido a imaginar. La recuperación de Javier fue un camino lento y lleno de obstáculos. Las heridas invisibles eran las más profundas. Asistió a terapia para lidiar con el trastorno de estrés postraumático. Carmen aprendió a reconocer las señales de una crisis inminente.
la mirada perdida, el sudor frío, el silencio repentino. Aprendió a no presionar, a simplemente estar ahí, ofreciendo un vaso de agua o una palabra de consuelo. Lucía se convirtió en su roca. Su paciencia y amor incondicional fueron la terapia más efectiva. Javier decidió no volver a la universidad. En cambio, con la indemnización que recibió del Estado, compró un pequeño terreno a las afueras del pueblo. Empezó a cultivar un huerto ecológico. El trabajo con la tierra, ver crecer la vida de sus propias manos, parecía sanarlo. Le daba un propósito tangible, un ritmo natural que contrastaba con el caos y la violencia que había conocido. Carmen lo veía trabajar bajo el sol extremeño y sentía un orgullo inmenso. La historia de Carmen y Javier cambió la legislación militar en España. Se implementaron nuevos protocolos para la notificación de bajas y la gestión de soldados desaparecidos en combate. Se crearon oficinas de atención a las familias para evitar que nadie tuviera que pasar por el calvario burocrático y la falta de información que ella sufrió. Su lucha personal tuvo consecuencias a nivel nacional. A menudo, activistas y asociaciones de familias de militares la invitaban a dar charlas. Ella siempre se negaba amablemente. «Yo no soy una heroína», decía. «Solo soy una madre, y cualquier madre habría hecho lo mismo». Su humildad la hacía aún más grande a los ojos de la gente. No buscaba fama ni reconocimiento. Solo había buscado a su hijo. Y al encontrarlo, encontró también un nuevo sentido para su propia vida. La tranquilidad de los días sencillos, el valor de cada momento compartido. A veces, Carmen visitaba el cementerio de Navalmoral. No la tumba falsa, que había sido desmantelada, sino un rincón tranquilo bajo un olivo centenario. Se sentaba en un banco y simplemente observaba. Pensaba en los hombres que yacían allí, jóvenes vidas truncadas. Sentía una profunda tristeza por ellos y por sus familias. Pero su dolor ya no era un abismo oscuro, sino una cicatriz serena. Una cicatriz que le recordaba la fragilidad de la vida y la fuerza inquebrantable del amor. Sabía que la suerte había estado de su lado. Su historia podría haber tenido un final muy diferente. Esa conciencia la hacía valorar aún más el presente. Cada llamada de Javier, cada risa de Lucía, cada atardecer en su pequeño pueblo, eran regalos preciosos que ya no daba por sentados. Había aprendido de la forma más dura que la verdad, a veces, hay que desenterrarla con las propias manos. Pasaron los años. Javier y Lucía tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. La casa de Carmen en Alquería Blanca se llenó de nuevo de risas y juguetes. Se convirtió en una abuela dedicada, contando cuentos y preparando meriendas. Sus nietos adoraban las historias de su padre, aunque Javier nunca les contó los detalles más oscuros de su cautiverio. Les hablaba de las estrellas del desierto, de los animales exóticos, de la importancia de la amistad y la lealtad. Transformó su trauma en lecciones de vida. La cicatriz de su ceja era un recordatorio constante, pero ya no era un estigma, era un mapa de supervivencia. La historia de la tumba vacía se convirtió en una especie de leyenda familiar, un cuento sobre el increíble poder de una madre que se negó a rendirse. Un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una posibilidad de que la luz regrese. Una tarde de primavera, mientras ayudaba a su nieto a plantar un pequeño girasol en el jardín, Carmen sintió una profunda sensación de paz. El sol calentaba su rostro, y el niño reía a carcajadas mientras jugaba con la tierra. Vio a Javier acercarse, con su hija pequeña en brazos. Se sonrieron. En ese instante, todo el dolor, toda la lucha, toda la angustia del pasado pareció disolverse. Todo había valido la pena. Había desafiado al ejército, a la ley y a la lógica. Había mirado a la cara a la mentira y la había derrotado. Y el premio era ese momento perfecto. Una familia unida, la vida continuando su ciclo, una nueva generación creciendo bajo el mismo cielo azul de Extremadura.
Su batalla había terminado. Había traído a su hijo de vuelta a casa, y con él, había traído la esperanza de vuelta a su propio corazón. Y esa era la verdad más importante de todas. La historia de Carmen culmina en dos momentos que desafían la razón. Primero, el descubrimiento del ataúd vacío. Un giro macabro que transforma el duelo en una búsqueda desesperada de la verdad. Y segundo, el regreso de Javier. Un auténtico milagro que reescribe el final de una tragedia anunciada. Lo que comenzó como la profanación de una tumba, terminó siendo la afirmación más poderosa del amor de una madre. Las consecuencias fueron enormes. Un sistema corrupto quedó expuesto y una familia, rota por la mentira, tuvo la oportunidad de sanar y volver a unirse. El principal hito emocional es que la fe y la perseverancia de una sola persona pueden mover montañas, desenterrar conspiraciones y, a veces, incluso traer a los muertos de vuelta a la vida. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que el fin justifica los medios en una situación como esta?